acá ya es éter. Claro. O sea que la radio es como Sí, a full. la manifestación acálica. Además cual. esto, viste, bueno, ahora hay mucha cosa con imagen y todo, pero esta cosa del compañero que se imagina tiene una magia muy particular. Sí, es verdad. Amo la radio. Así que gracias por invitarme. No, Lo disfruto cada vez que me invitan al programa y no te explico. Sí, ¿cuándo voy? Y gracias Para hacemos, qué. ahora estamos haciendo en vivo para que sale por la página. Así Buenísimo. Y arrancamos. Sí, lo que ustedes digan. Volviendo nuevamente. Acá estamos con nuestra invitada que llegó, pobre. Llegó mucho tránsito, está difícil Buenos Aires, es así. Sí. Bueno, se va a tener el honor de presentarla. El honor de presentarla. Primero agradecerte, Laura, por estar acá presente con nosotros y compartir con todos los alquimistas, como llamamos nosotros a nuestros oyentes, este momento de los miércoles. Y bueno, y ahora sí, preguntarte quién sos y bueno, y cómo llegaste un poco, ¿no?, a desarrollar esta actividad tan linda que haces. Bueno, antes que nada, muchas gracias y bueno, saludar a los alquimistas, qué lindo, me encantó. Bueno, ¿quién soy? Soy una buscadora. Quizás una buena definición para entrar a tono sería una buscadora de alquimias. De alquimias en el sentido de transformaciones, ¿no? De crear cosas en base a lo que uno tiene, darles como esa magia o ese aspecto de pulir las cosas que uno trajo, las cosas que uno vino a aprender y sacar de ellas lo más provechoso posible para uno y para el mundo, para su entorno. ¿Cómo llegué a hacer lo que hago? Bueno, en realidad, para hablar puntualmente de las constelaciones akáshicas, pasaron como varias cosas. Uno de mis encuentros mágicos en mi vida ha sido el encuentro con los registros akáshicos, que fue un encuentro como por etapas, ¿no? Primero me encontré con la palabra cuando era muy chica, una palabra que sembró en mí una semillita de duda. Podría decirse eso, sí, también una semilla como de transformación, porque en esa búsqueda de cosas espirituales y de entender qué era esto, me llevó a caminos como colaterales que todos, bueno, por así decirlo, todos condujeron a la calle, pero en el mientras tanto aprendí montones de cosas y descubrí montones de cosas en un momento donde no era tan fácil como googlear y tener aunque sea una idea. Claro. Nosotros decimos mucho que el tema de la información ahora es muy accesible, pero hace 20 años atrás era muy complejo acceder a los temas que nosotros en los que estamos interesados. Sí, totalmente, nada que ver, y las investigaciones eran diferentes. De todas formas, bueno, justamente ese permiso que tenemos ahora de acceso a la información a través de Internet también es como un permiso que tiene que ver con algo construido por la humanidad en cuanto a distintos pasos y distintas experiencias que tenemos que atravesar. Entre ellas, el acceso a la calle también se facilitó, que es también como un acceso a otra información. Entonces, en relación a esto, a través de esa búsqueda, llegué un día de estos así, de estos viajes iniciáticos que a mí me ocurren sin que yo los planeé, por lo menos conscientemente, llegué a México. Iba a encontrarme con una amiga que hace un montón que no veía, te estoy hablando de un año donde ya existía el correo electrónico, pero uno ni tenía una computadora en su casa. Fines de los 90. Sí, por ahí tenías a lo mejor una computadora, pero tipo PC de escritorio y los locutorios no eran algo tan facilitado, no es como ahora que en el celu tenés todo disponible. Entonces mi amiga me había pasado un teléfono para cuando yo llegara a México, que iba a estar un día, llamo a ese teléfono y me da con un convento. Quedé como en el aire. Y había visto, yo no tenía un mango, volvía de un viaje así, estaba de retorno a Buenos Aires, sí, y nada, tenía la plata para ir al aeropuerto de vuelta, justo había hecho ese break en lo de mi amiga y por suerte tenía prepagado el hotel, porque eso era como básico, lo mínimo. Pero nada, creo que tenía unos $30 en el bolsillo, una cosa así que era llegar. Y había una excursión que proponían a las pirámides de Teotihuacán, que yo no sabía ni que existían. Mira. Y claro, la excursión salía $50. Era un poco como... me parece que no. Entonces le pregunto al tipo, pero no hay una forma de ir como
sin excursión, sin el tour. Entonces, sí, señorita, pero se lo desaconsejo por completo. Había que tomar, no sé, subte, 2 bondis, uno de estos de larga distancia, que era como en el medio de la nada. Y bueno, nada, yo me mandé de casualidad, por decirlo de alguna forma, había dejado las valijas en el aeropuerto, porque en ese momento todavía se podían dejar las cosas en lockers. Y tenía el bolso de mano. Y bueno, yo me mandé en una excursión así muy especial. Justo era 21 de septiembre. Justo estaban haciendo una ceremonia con el tema del equinoccio. Divino, bueno, hermoso. Volví de ese viaje y me habían dado un recado para una persona de aquí. Cuando llamo por teléfono, en la contestadora hablan de registros akáshicos. Y para mí fue como, ¿cómo? O sea... Y además de ofrecer lectura de registros, que yo ni sabía que se podía hacer eso. Que era tipo una propaganda. No, era como alguien que vos llamás y... O sea, yo no sabía a quién estaba llamando, porque era como para un mensaje que me habían dado en Estados Unidos para darle a alguien de acá. Y era, si usted quiere una lectura de registros akáshicos, deje su mensaje, no sé qué. Si usted quiere participar del curso de registros akáshicos que vamos a dar tal y tal día, deje... El curso de registro, para mí había que ir... La conexión con los pleyadianos le bajó. Sí. Te dejamos un mensaje en el contestador. Sí, y era como un curso de registro, pero esto uno no tiene que ir al medio del Tíbet, hacer 25 años de ayuno, 35 años de oración, claro. 752 vidas de silencio, qué sé yo, era como una cosa así. Nada, ya fui sin saber ni a dónde iba, y nada, me senté y sentí que había llegado a casa. Y ahí entendí varias cosas, porque ahí me enteré que la oración se había recibido en Teotihuacán, en las afueras del lugar donde yo había estado menos de una semana antes. Una cosa como loquísima. Y así eso cambió mi vida en general. Entonces, cuando yo hice, por ejemplo, la formación como consteladora familiar, yo ya abría registros, ya estaba haciendo mi maestría para enseñar registros akáshicos. Entonces hice toda mi formación con los registros akáshicos. Y esto te permite a vos, bueno, abrir los registros de la formación, hacer como preguntas, trabajo personal, abrir los registros del material que estás trabajando. Y empezaron a aparecer como cosas y datos de otras técnicas que se fueron agregando y sumando y construyeron este matrimonio entre constelaciones y registros, pero que además es un matrimonio, digamos, como un sistema comunitario, porque hay aspectos de análisis transaccional, aspectos de numerología, de astrología, de chamanismo, de psicomagia, bueno, de un montón de cosas que se fueron como sumando gracias al aporte, digamos, realizado por la información recibida de los registros, y así surgió esto que es como una especie de trama consciente. Trama integradora. Se me viene la cajita feliz, ¿viste? Tiene un montón de cosas. Totalmente. Sí. Tal cual. Qué lindo, porque lo pienso ahora, hoy es un programa como integrador, porque hablamos de constelaciones familiares, hablamos de registros akáshicos, hablamos de psicología transpersonal, y hoy estamos de alguna manera con Laura integrando todo esto a través de lo que son las constelaciones akáshicas, que si vos le tuvieses que dar una definición a lo que son las constelaciones akáshicas, ¿cómo las definirías? Esto sería como ordenar, una técnica para ordenar un sistema referido al orden que indica, a los órdenes akáshicos, para ponerlo en términos que se entiendan para quienes saben un poquito de constelaciones. Entonces estos órdenes tienen muchas veces que ver con los órdenes que estudiamos en constelaciones familiares, pero a veces esos órdenes, los registros muestran otra cosa, porque ese sistema es un poco diferente, porque tiene una determinada misión que a lo mejor implica un orden que no es el habitual o el que encontramos. Entonces todo se maneja con información mucho más precisa y desde un lugar de mucha neutralidad. O sea, también el hecho de que el constelador pueda acceder a sus registros o incluso a los registros del sistema o si es en una constelación en grupo, de todo el grupo, permite una neutralidad, un desapego, un corrimiento del ego, por así decirlo, que facilita entrar en sintonía con lo que, bueno, voy a usar una palabra de PNL, que es otra de las patitas que tienen las constelaciones akáshicas, permite que el constelador se salga de su mapa y trabaje directamente en el territorio, que es lo que muestran los registros. Bien.
Sí, interesante. Me surge, me imagino que también el tema de vidas pasadas debe estar presente, Sí. el tema del árbol genealógico también debe estar presente. Sí, hay como varias cosas, tanto en cuanto a cómo lo abordamos desde la formación, como en cuanto a qué proponemos cuando alguien viene a hacer una constelación akáshica. El tema del árbol, por supuesto, está, porque además es el por qué y para qué yo, no solo, bueno, este es mi sistema, por qué y para qué elegí encarnar en este sistema, pero además en este tiempo-espacio, pues más también como consteladores honramos, bueno, nuestro linaje genético, por supuesto, pero también el ancestral, la tierra en la que estamos, y en caso de los argentinos, que somos una especie de crisol de razas, tenemos la honra a los pueblos originarios, pero también la honra a los lugares de donde haya venido cada sistema. Sí. ¿Se te viene a la mente algún trabajo que hayas hecho que fue muy especial para vos, que lo puedas contar, qué pasó? Varios. Igual, la verdad es que siempre es mágico. Una anécdota más bien graciosa, en una de las constelaciones akáshicas son ciegas. Esto quiere decir que, por ejemplo, alguien va a constelar y aunque sea una constelación en grupo, habla con el constelador en privado del tema que viene a tratar, y después el constelador sugiere o que cuántas personajes sacar, a veces le informa a la persona, a veces ni siquiera. Entonces, por ejemplo, si me dicen a mí que elija a mi mamá y mi papá, yo voy y te elijo a vos, pero no te digo quién sos. Y claro, te elijo a vos, pero y entonces simplemente se siente lo que va pasando. Y en una me eligieron a mí, yo no sabía que se estaba constelando, entonces me paro a representar, y entonces el constelador me dice, ¿qué sentís? ¿No? Esta típica pregunta de constelador. Yo le digo, bueno, siento que quiero dar vueltas, pero muy despacito. Y me pongo a girar, yo digo, mi intelecto, ¿no? Debo estar representando a alguien con esquizofrenia o alguien ciclotímico, cualquier cosa, pensaba yo. No, era la Tierra. Y yo sentía que tenía que girar lentamente. Eso me pareció como súper divertido, decir, bueno, ok, me rindo ante la evidencia de lo mágico que es esto. Y después, bueno, una situación, esto que hablaban de que a veces se puede abordar temas como de vidas pasadas. Una persona se recibió, necesitaba como constelar algo vinculado a su juicio a sí misma, y que este juicio la llevaba como a dificultades para concretar cosas que deseaba concretar. Y entonces se recibió como constelar a distintos egos que ella había tenido en diferentes vidas. Entonces los personajes eran distintas vidas, o sea, distintas vidas que ella había vivido, era ella en sus diferentes vidas. Entonces había como 7 representantes que representaban 7 vidas, que fueron las que se recibieron de los registros, que tenían que ver con esta dificultad que ella tenía ahora, y como que ella tenía que reconciliarse con cosas que había realizado. ¿Eso fue una petición consciente de ella o los registros, o sea, o en la apertura de registros? Eso apareció desde los registros como propuesta de trabajo para por supuesto la persona tiene que acceder a hacer esto, ¿no? Claro. Pero como propuesta de trabajo en cuanto al tema, al pedido de ella. El pedido de ella tenía que ver con resolver esto, y esto es lo que apareció de los registros. Yo igual me tomo algunas licencias poéticas, y a veces, además de decirle a la persona, si recibo de los registros, no decirle tampoco, le digo, bueno, si confías en mí, me interesaría hacer algo que no sepas y que después te cuento, porque a veces esto de no saber, primero ver y después entender, tiene como un efecto terapéutico diferente. Entonces los registros también a veces hacen como ese juego. Sí, yo siempre cuento que mi inicio en todo este camino fueron las constelaciones familiares. Lo que pasa que, bueno, ahora por lo que vos estás contando, la gran diferencia, y la verdad que es maravillosa que veo, es justamente el tema de lo objetivo y lo subjetivo. Sí. Porque en las constelaciones, cuando yo hice constelaciones hace 10 años atrás, claramente había una subjetividad muy importante de mi parte al decidir constelar una determinada situación, y de la terapeuta al analizar esa situación también con su visión y con todo su bagaje y con todos sus sentimientos y demás. Ahora, lo que me parece maravilloso de lo que vos estás contando es esta cuestión de que que con la apertura de registros se pueda acceder a un inconsciente que uno quizás no tiene la capacidad de ver, ¿no? Sí,
También en ese sentido, los consteladores acálicos tenemos la facilitación, si bien por supuesto estudiamos desde lo teórico cuándo algo se puede constelar y cuándo no, o bien cuándo alguien está en condiciones de constelar y cuándo no, porque hay cosas para las que las constelaciones no sirven, quiero decir, hay otras herramientas que por ahí son mejores. Esto tiene como un campo de acción y es importante respetar que haya otras cosas que se requieran para distintas situaciones. Pero acá, por ejemplo, en esto que vos decís de la subjetividad, bueno, esta persona está en condiciones de constelar y que esto lo dejamos a criterio de los registros, en realidad lo preguntamos a los registros, entonces hay como un corrimiento. Vos antes también hablabas de los pleyadianos y en este sentido también, como que los consteladores acá, chicos, también honramos nuestro linaje estelar. Entonces hay como una mirada un poco diferente. De todas formas, digamos, honrando un poco la procedencia, ¿no? Muchísimos consteladores acceden a los registros espontáneamente, digamos. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es, por un lado, una sistematización del acceso al registro acálico a través de aprenderlo formalmente, y por otro lado también nuestra formación está como muy basada en el trabajo con los registros, pero además el post constelación, o sea, el constelador después también trabaja con los registros, por qué y para qué ocurrió lo que ocurrió en un taller, qué aprendizaje hay que hacer, hace como una especie de control de calidad acálico de su tarea y de qué cosas más aprender o realizar. Sí. Me parece súper interesante esta unión, ¿no? Porque más allá que esto que cuenta Seba de lo que son las constelaciones, que es una herramienta muy útil para muchas personas, poder dejar también el espacio a los registros para que también guíen, ¿no? Sí. Es como me parece muy poderoso el trabajo. Una broma frecuente que hacemos entre consteladores acálicos es que los consteladores acálicos no laburamos. Claro, es que seguro que estaba pensando eso. Sí. Yo dije, a ver, ¿y el rol del constelador cuál sería? Porque en realidad lo que hace es canalizar lo que dicen los registros. Sí, a veces, o sea, el trabajo, pero tal cual, el trabajo fuerte del constelador tiene que ver con mantener a su ego a raya. Fantástico. Ese es el trabajo más real, en el sentido de que no haya una interferencia, o si la hay, al menos reconocerla. Canales, digamos, claro, el puente entre la calla y la persona que está trabajando. Igual yo lo veo superador, ¿en qué sentido? Por ejemplo, si vos te haces una apertura de registros acálicos, una vez que digamos que la información se hizo presente, el constelador dice, bueno, ya está, ahora arreglate como puedas, esta es tu información. Ahora, en cambio, en la constelación acálica lo que hay me parece que detrás es un trabajo de acompañamiento terapéutico posterior, ¿no? Sí, a veces no, en el sentido, eso también lo dejamos a criterio del registro, en el sentido de que para uno de los nudos, por lo menos del enfoque que hace la Academia Holística en relación a los registros acálicos, es que sirvan para recuperar el poder interior. Entonces, la mayoría de las disciplinas que tienen como apellido acálico, que enseñamos en relación a esto, apuntan a un crecimiento personal y a recuperar el poder interior. Entonces, es como muchas veces la sugerencia de los registros es confiar en que esa persona o ese sistema, en cuanto a su homeostasis o a su resiliencia, aun cuando tenga un movimiento fuerte, tiene las herramientas para transitarlo solo, y a veces tu asistencia puede ser más una interferencia o una especie de muleta innecesaria que debilita en lugar de fortalecer. En otros casos, por supuesto, el acompañamiento está presente y permanente. O sea, pero también eso lo define como el registro acálico. A veces vos decís, uy, pobre, a ver si a lo mejor no sé qué, y eso es ego tuyo, o identificación o miedo o desconfianza en cuanto a la fortaleza del otro. A veces los ayudadores caemos en algunos lugares de no mirar al otro como un igual, porque como en la situación que se da en una ayuda puede ser que parezca que uno está con más recursos que el otro. Bueno, esto puede ocurrir situacionalmente, pero a veces se nos instala y los registros en eso son como, no, acá esto ya está, o acá acompaña un poco más, porque ese poco más es lo que le sirve al otro para reencontrarse con su poder interior. Te hago una pregunta que se me viene hacia la cabeza, porque en realidad pensaba, digo, ¿cuál sería la diferencia
¿por qué hacer registro? Porque en realidad cuando abrís registros akáshicos te baja la información, lo que tenés que trabajar. ¿Por qué hacerlo con constelaciones? Sí, en principio tiene un poco también que ver con lo que la persona necesita. A veces, cuando digamos, desde la concepción de los consteladores akáshicos, cuando alguien viene a pedir una constelación akáshica, en sí ese pedido no es del individuo, sino que ese individuo es el portavoz de un sistema. Entonces es como si un sistema te pidiera una lectura, pero además es como una lectura con una acción. Entiendo. Que implica que el movimiento que se realiza en el campo, ya sea en una constelación en grupo o en una constelación individual, sea como una similar a una lectura, no en lo formal, no en el formato, pero similar a una lectura a cada uno de los integrantes del sistema que necesitan acompañamiento para ese nudo. Entonces es como tiene el efecto de una lectura, pero para todo el sistema. Entonces es como si el sistema te viniera a pedir una lectura y en ese movimiento se produjera el vehículo, que en otro caso puede ser un lector de registros y su palabra. Bueno, en este caso la constelación y el movimiento es como una lectura colectiva, por claro, así es como decirlo. dos cachetazos de golpe. Ya que las constelaciones son fuertes, porque en realidad en grupos son muy fuertes. Sumale a eso akáshicos, mamá. Sí, pero vos sabés que paradójicamente en general son como menos dramáticas, porque es como una especie de suavidad o sutileza, donde el registro va como re profundo, pero a la vista, digamos, a lo visible son como mucho más suaves. Entonces hay como incluso una morosidad en la contención akáshica, claro, que hace que sean menos dramáticas. Claro, porque ellos van al directo a lo que tenés que trabajar en ese momento para que lo entiendan, y el grupo, ¿no? Me imagino. Sí, y este amor incondicional que aparece cuando uno está en contacto con los registros, aparece en todas las personas que están trabajando, tengan o no sus registros abiertos. Entonces hay como una suavidad que no lo hace menos profundo, te diría que por el contrario permite ir incluso más adentro, porque al no estar el componente de, ojo, la gente también puede llorar o conmociones, pero es como más, menos dramático sería la palabra que se me ocurre. Te escuchaba recién, tenga o no los registros abiertos. ¿No se le abre a todo el mundo los registros? En general la forma de trabajo que proponemos, cada constelador además trabaja con sus registros qué hacer en cada caso, ¿no? Pero como general la norma de trabajo que proponemos es el constelador, sus registros abiertos, abre sí los registros como del grupo, taller, claro, de todo el taller, y en el caso de que alguien constele, en ese rato puede o abrir sus registros o abrir los registros del sistema según se reciba, pero no es que se abren uno por uno los registros de cada persona. Entonces puede ser que alguien que vaya además quiera tener sus registros abiertos porque sabe hacerlo, porque lo que sea, por supuesto que puede, ¿no? Sí. Bueno, bien. Yo lo que les propongo es, voy a dejar una preguntita planteada y ir a un lindo tema musical que traje. Me parece que al Pulpo le está gustando la música que estoy trayendo, ¿no? Pero espera, bueno. Pregunta. No, está bien, vamos al tema, Pulpo, dale. La pregunta cuando volvemos. Bueno, ahora volvemos, gente. Está bien, ¿no? Está tranqui. Sí, ya te digo, a mí me encanta. Además, no solo acá en la radio, yo en general soy igual en cualquier contexto, o sea que a mí tener el micrófono adelante o estar con ustedes tomando un café es lo mismo, como lo mismo, si no es como estar careteando algo que no son. No, más vale. Sí. No, está bien. Así que no, feliz. ¿Ustedes chicos bien? ¿Les parece bien? Sí, hablando. Sí. No, aparte posta que es integrador de cómo... Mamá, yo me quedé pensando y dije, no, imagínate, abrir akáshicos ya es un dolor de huevo, perdón, no, tranquila. Porque te la mandan ahí todo lo que tenés que hacer, todo lo que es genial, porque te aclara un montón de cosas, pero es removilizador. Después, constelaciones, que yo me le escapo a las constelaciones porque sé que son... No, pero vengan un día a ver, no te digo a constelar. Sí, no, a ver, en serio que sí, en serio que sí. Imagínate las dos cosas juntas. Les va a gustar mucho. Las dos cosas juntas es muy fuerte. Además son más breves, o sea, no es que sean... Me genera confianza, perdón que lo diga así honestamente, me genera confianza que estén los akáshicos guiando. Sí, no, a mí también. Porque es como, ¿no? Ir al punto. Sí, a lo que hay que ir. Exacto. Y o sea, yo las comparo muchas veces a las constelaciones como con cirugía, ¿viste? En el sentido de, bueno, vos tenés que sacar lo que hay que sacar, ni más ni menos, ¿entendés? Y en eso los registros te dan como una precisión. Ahora en tu experiencia,
¿Sentís que a veces los registros te dicen algo que en realidad es lo contrario a lo que te quieren decir, pero con un porqué? Sí. Genial. Sí. Yo sentía eso. ¿Cómo es eso? Nosotros decimos algo así como, los registros siempre te dan la información perfecta, no necesariamente la correcta. Exacto. Te explico por qué. La verdad es que yo te había contado cuando abrí los registros que me dijeron, no es el momento de mudarte. Y a la semana yo decidí mudarme, voy a mudar. Y después pregunto, yo a veces me conecto no sé con qué, pero ahí es donde empieza a bajar toda la información y digo, estaba yendo la parada de colectivo abajo de un árbol y de golpe me empieza a bajar toda la información que era, sos tan rebelde que a veces te tenemos que decir las cosas al revés para que digas no cuando te decimos sí. Me quedó la duda esa, ¿viste? Me estoy, hijo de puta. Sí, tal cual, a veces es. ¿Viste Matrix? Sí. Cuando Neo le pregunta al oráculo si es el elegido Tal y cual. el oráculo le dice que no, para que él haga todo lo que tiene que hacer, porque si no, bueno, algo así. Por suerte no lo hacen muy seguido. Es que te volvés loco pero porque lo sabes hacen. que es verdad y que es mentira. A veces lo hacen. Sí. Mirá vos. Me dicen, no es el momento. ¿Qué no es el momento de la semana? ¿Qué te pasa? Claro. Sí, pero, o sea, por eso, la información es perfecta, pero no necesariamente correcta. Igual, por suerte, no lo hacen mucho, pues, si no, es esquizofrenia. No, olvídate, no sabes que es verdad que es mentira. Numerología akáshica, ¿está bien que te pregunte Lo qué que es? quieras. ¿Qué es? Sí. Y después contamos un poco qué es lo que haces o de dónde das los cursos. No, vamos al vivo. Volviendo. Acá estamos nuevamente. Estamos muy charletas en el corte. Sí. Los que nos siguen por el video de Facebook pueden haber escuchado una pregunta ahí dando vueltas, que no lo vamos a hacer ahora, así que... No, compartila. Los que no están en el Facebook, justo tenía una duda y le pregunté acá qué era esto, si realmente los registros akáshicos siempre te decían, digamos, lo justo o a veces te decían lo contrario por experiencia propia, ¿no? Y bueno, ¿lo querés comentar vos? Así lo abrimos. Sí, en sí lo que nosotros solemos decir es que los registros siempre te dan la información perfecta y que esa información no necesariamente es la correcta. Es la correcta. Exactamente, me encantó. Bueno, ahora sí quiero ir a esa preguntita que tenía pendiente. Yo sé que hay algo por ahí llamado numerología akáshica. Así es. Debe ser también algo muy integrador, así que, ¿qué es eso, Laura? Sí, básicamente en general cuando trabajas con los registros, con cualquier herramienta o disciplina, y no necesariamente algo esotérico o espiritual, muchas veces ocurre que se te amplifica, se te multiplica la potencialidad de esto y a su vez que entras como en contacto con la esencia. Entonces, bueno, por ahí uno sugiere abrir los registros, no sé, para hacer un proyecto de trabajo o para cocinar o para, no sé, barrer y transformar el barrido en un acto de meditación y de conciencia de lo sagrado del momento. Sí. Entonces, en eso, cuando se trabajó sobre la numerología, varias corrientes de numerología, pero fundamentalmente la numerología tántrica con los registros akáshicos, apareció como una profundización y un reencuentro con la esencia de esta numerología que se dio a llamar numerología akáshica. Y así, integra distintos formatos de las numerologías, trabaja mucho con la fecha de nacimiento, pero también con los nombres, y va puntualmente a ver, bueno, es una herramienta muy sencilla que nos permite saber, bueno, a qué vinimos, qué obstáculos nos podemos haber traído para aprender y qué herramientas trajimos para llevar a cabo nuestra misión y para poder transformar esos obstáculos en facilitadores. Básicamente esos son los 5 primeros números que aprendemos en numerología akáshica. ¿Y eso tiene que ver con la fecha de nacimiento? Tiene que ver con la fecha de nacimiento. Después hay como distintos espacios de trabajo donde incorporamos el nombre, donde incorporamos el horario de nacimiento para ver los ascendentes. ¿Sí? Acá llegan mensajes que dicen quiero. Ahí le mandamos saludo a Guillermo. Dice quiero, ¿no? Claro. Y a ella esto le va a encantar, es obvio. No. Sí, bueno. ¿Qué te iba a decir, Laura? Un poco, ahí nos quedan unos poquitos minutos, pero me gustaría de algún modo preguntarte acerca de que, como bueno, vos haces apertura de registros y demás, si tenés alguna información acerca del camino de la humanidad que se está recorriendo, si te ha bajado información de
de ese Sí, tipo? en sí, digamos, esto es algo que justamente ahora como para fin de año yo en general pregunto, como por el año siguiente. Em, Mucho de lo que estamos viviendo ahora es información que se recibió incluso hace bastante tiempo, cuando se empezó a preguntar por el tema del 21 de diciembre del 2012 y esto, donde se hablaba de esto de 3 días de oscuridad. Los registros hablaban en ese momento como de 3 años de tiniebla, así como tiniebla en el sentido de caminar a oscuras, ¿no? Como sin claridad en el por dónde y para dónde, y que después de esto iban a aparecer como cambios enormes y drásticos. Bueno, los 3 años se cumplieron el 21 de diciembre del 2015 y la verdad es que este 2016 viene con algunos movimientos a nivel mundial, por así decirlo. No, a nivel individual seguro todos estarán en su mundo. No, pero somos todos por supuesto. Pero digamos, más allá de que nosotros en nuestra vida cotidiana hayamos pasado un año como sacudido y con muchos cambios, esto también se ve en distintos cambios que están ocurriendo a nivel política mundial, ¿no? Que en cuanto a muchas manifestaciones de cosas que necesitan como emerger para poder ser vividas y transitadas. Entonces, evidentemente esto que desde lo astrológico o desde distintas corrientes se veía como un gran fin de ciclo, bueno, está ocurriendo y somos privilegiados de estar encarnados y vivirlo. Sí, yo creo que todos elegimos, por eso hay tanta acumulación de seres humanos en el planeta, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, lo que pasa es que, bueno, después una cosa es haberlo elegido para estar en esta y otra cosa es después acá cómo lo interpreta el ego, o sea, pero la verdad es que somos privilegiados de estar encarnados en este momento. Seguro. Y así como, o sea, obviamente que está la construcción presente de un nuevo paradigma también. Total. Vos eso, ¿cómo lo ves reflejado? Porque, digamos, hay un sistema, claramente hay un sistema social, político y económico que todavía, digamos, está muy presente, tiene mucha fuerza, si bien hay muchas cosas que están en crisis, pero está presente y es lo que rige hoy por hoy. Sí, hay como un movimiento muy grande que tiene un correlato astrológico en relación a todo lo que tenga que ver con las instituciones. El otro día hablando, bueno, con un gran amigo, el Brujito Maya, él decía algo así como, que además es un genio en astrología, no solo Maya, sino astrología en general, decía algo así como, las instituciones también tienen que ver con un espacio donde uno pueda ver y reconocer a su ego, transformarlo, entenderlo, y en este momento todo lo que tenga que ver con lo institucional está pasando movimientos muy grandes, movimientos que además tienen un correlato también a nivel geográfico en la Tierra, más allá de que sabemos que ahora, por esto que hablamos de la información, tenemos noticias de tsunamis, terremotos y lo que sea que hubo siempre, ahora hay como un movimiento grandecito. Sin entrar en detalles dolorosos y con toda la luz y todo el amor para quienes estén sufriendo por esto, si uno lee la crónica de lo que ocurrió con el avión que trasladaba al equipo, o sea, es como muy loco, un equipo que pasa en muy poco tiempo de jugar en una de la cuarta llegó a la primera y a la final de un torneo internacional, y que de repente esto sea como, bueno, esto habla y que esto sea visible, porque si en ese mismo avión iba otra gente, esto tenía un impacto a nivel social, pero diferente que esta gente que hizo un servicio de mirada. Terrible servicio, y hoy al principio del programa lo comentábamos justamente, que a mí la sensación que me da, o por lo menos lo que me hizo reflexionar, fue acerca de la vida y la muerte. Y digo, y fue gracias entre comillas, ¿no? Obviamente, a esta situación verdaderamente tan triste y tan dolorosa que creo que nos afectó a todos. A todos. Y vos fijate cómo esa misma injusticia en la muerte que sucede todo el tiempo en países que no están, digamos, en la esfera comunicacional, digamos, de los medios importantes, no nos generan con la misma potencia el hecho de preguntarnos acerca de la vida y la muerte, como lo sucedió con esta gente, ¿no? Sí, porque además, bueno, en este caso también nos podemos poner a hablar de qué pasa con, bueno, el tema de que el fútbol tenga tanta relevancia y qué sé yo, y esta gente, bueno, que cómo entregó su vida para que miráramos y por ahí nos preguntáramos alguna cosa más acerca de varias cosas, de lo que es el éxito, de distintas cosas, ¿no?
Y entonces es como si estuvieran emergiendo determinadas muestras de cosas que tienen que terminar de transitarse para poder realmente entrar en un paradigma diferente a nivel humanidad. Muy bueno. Yo lo veo siempre con ojos muy positivos. Yo el otro día también decía, yo soy como una especie de militante del optimismo, ¿no? Todo es perfecto aunque uno no se dé cuenta, ¿no? Tal cual. Pero más allá de esto, es un momento donde la reflexión nos invita todo el tiempo a mirar para adentro, mirar para adentro, mirar para afuera, mirar para adentro, mirar para adentro, volver a mirar para adentro, mirar de vuelta para afuera y así. Excelente. Sí. Bueno, nos queda un minutito más o menos. Me gustaría, si querés, contarnos algo que tengas muchas ganas y decirnos dónde podemos contactarnos. Igualmente vamos a compartir en la página de Alquimia la información para que la gente que está escuchando se pueda contactar con vos. Sí, bueno, por ahí compartirles dos cosas. Una actividad que tenemos este domingo que es abierta al público, que es una ceremonia de sanación donde justamente se manda sanación a la tierra y a la humanidad y por supuesto a todos los presentes, pero es muy linda porque es interactiva, ¿no? Entonces uno es co-creador de su propia sanación y a la vez comparte. Esa es abierta al público. Solemos pedir, obviamente a voluntad, un alimento no perecedero que luego se dona. Así que si quieren venir, tenemos una ceremonia de Magnified Healing este domingo. ¿Dónde va a ser? Esto va a ser en el centro holístico que queda en Caballito, en Directorio y Achával. Si quieren nos escriben a buenosaires@acaol.com. Acaol es Academia Holística, acahol.com. Y bueno, sí, ahí nos pueden encontrar en Buenos Aires. Ahí igual la Academia Holística tiene como actividades en distintos países, así que para encontrarnos en todos los lugares donde estamos pueden fijarse en nuestro sitio web, que es www.academiaholística.com, o bien también buscarnos en Facebook. Somos bastante mediáticos en Facebook. Me encantó. Sí. Bueno, vamos a compartir la página de Facebook de Laura y la gente que está trabajando en conjunto con ella. Así que bueno, nos queda muy poquito. La verdad que nuevamente no nos queda más que agradecer. Primero la presencia de Laura. Yo totalmente honrada y agradecida, me encantó el espacio, me encantó el programa, así que muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia, por supuesto a los alquimistas también. Gracias por compartir tu conocimiento, tus experiencias, que para todos es muy importante, muy ¿no? importante. Porque nos reflejamos de alguna manera con el otro ser siempre. Así es. Gracias. Bueno. Pelado querido. Ya estamos, se nos va el programa 31, parece mentira, pero ya van 31 programas de alquimia. Cuando lleguemos al 33 vamos a traer un champán. El número crístico. Por favor, Claro que sí, claro que sí. Bueno, ahí estamos, nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo a todos ustedes, gente. Les mandamos un beso muy grande, que tengan una hermosa semana y nos estaremos viendo en el próximo miércoles en otro programa de Alquimia. Cuídense, los queremos mucho, besos. Chau.